¿Y si la última amenaza de Donald Trump contra Nigeria no tuviera nada que ver con Nigeria en sí? ¿Y si, tras sus advertencias incendiarias, se ocultara un juego político mucho más grande y peligroso? Hace solo unos días, Trump desató un escándalo internacional al amenazar con una intervención militar en Nigeria. Acusó al gobierno nigeriano de permitir una supuesta masacre de cristianos por parte de extremistas islámicos, desatando alarma mundial. Pero, ¿realmente le importa a Nigeria? La realidad es que este mensaje llega en pleno auge de las elecciones estadounidenses. Trump recurre, una vez más, a su vieja táctica: movilizar a su base evangélica blanca con historias de cristianos perseguidos. Lo que importa no es la verdad, sino la imagen poderosa de africanos en peligro que activa el miedo y la solidaridad de sus seguidores. Esta narrativa simplificada ya ha sido utilizada antes, pero ahora es más agresiva y menos precisa. Trump y sus aliados presentan a Nigeria como un campo de batalla moral absoluto, ignorando las causas reales de la violencia: disputas étnicas, tierras y poder, mucho más allá de lo religioso. Así, la supuesta persecución se convierte en un arma electoral, no en un reflejo fiel de la realidad africana. El riesgo es inmenso. Está en juego la estabilidad de Nigeria, su reputación internacional y el futuro de millones. Se abre la puerta a intervenciones extranjeras con pretextos morales, mientras se manipula la opinión pública y se oscurece la verdad sobre África. Se refuerza la dependencia y se perpetúan estereotipos peligrosos. Para saber qué se esconde detrás de este discurso y cómo puede cambiar el destino de una nación, tenemos que mirar más allá de los titulares y descubrir lo que realmente está en juego. ¿Cómo se construyó este relato de persecución? ¿Y quiénes se benefician realmente de mantenerlo vivo? ¿Cómo nace una crisis internacional a miles de kilómetros de distancia? Para entenderlo, hay que mirar más allá de los titulares y descubrir quién manipula los hilos y con qué objetivo. Desde el año 2016, Donald Trump ha convertido la narrativa de la persecución cristiana en un arma política. Esta retórica no surge por azar. Se crea, se amplifica y se recicla para movilizar a una base conservadora en Estados Unidos, sobre todo entre votantes evangélicos blancos. Para ellos, la persecución es una amenaza directa, no solo a su fe, sino a su identidad y valores. Pero este discurso no se sostiene solo. Detrás actúan redes muy organizadas de grupos religiosos y medios conservadores. Organizaciones como Open Doors, la Christian Broadcasting Network y el Family Research Council publican informes alarmantes sobre la violencia religiosa en Nigeria. Luego, medios aliados y políticos repiten estos reportes, generando un ciclo de información donde el impacto emocional y la movilización electoral pesan más que la verdad y el contexto. Este flujo de información es intencionadamente selectivo. Se omite que la violencia en Nigeria afecta tanto a cristianos como a musulmanes, y que los motivos suelen ser económicos, políticos o ambientales, no puramente religiosos. El objetivo no es informar, sino distorsionar la realidad para servir a una narrativa útil en época electoral. Las consecuencias van mucho más allá de las urnas. Cuando Nigeria es señalada como zona de persecución cristiana, se legitiman desde presiones diplomáticas hasta sanciones y amenazas de intervención militar, como las sugeridas por Trump. Estados Unidos termina tomando decisiones basadas en relatos simplificados y polarizadores. El peligro no es solo externo. Estas narrativas alimentan una visión reduccionista y falsa del continente africano, encasillándolo como un escenario de guerras religiosas y caos interminable. Se ignoran las verdaderas dinámicas sociales, políticas y económicas que definen a Nigeria y a la región. Así, se perpetúan estereotipos dañinos y se refuerza tanto la injerencia como la dependencia externa. Esto frena la soberanía africana y amenaza la estabilidad regional, dejando a millones de personas expuestas a decisiones tomadas lejos de su realidad. Pero ¿qué ocurre realmente en Nigeria? Detrás de la cortina de simplificaciones, la verdad es mucho más compleja que una supuesta guerra de religión.
es hora de mirar más allá de la retórica. Para comprender la raíz de la violencia en Nigeria, hay que desmontar los mitos y analizar las verdaderas causas del conflicto. Solo así podremos ver el impacto real de estas narrativas importadas. ¿Y si te dijera que la llamada Guerra Santa en Nigeria casi nunca es lo que parece? La violencia allí no es una simple batalla de fe. Es el resultado de fuerzas económicas, ecológicas y políticas entrelazadas, donde la religión es solo una pieza más del rompecabezas. El relato de persecución cristiana aplana la complejidad y alimenta una visión incompleta y peligrosa. Observa el noreste. Boko Haram no distingue entre credos. Ha arrasado aldeas musulmanas, asesinado imanes y destruido escuelas coránicas. Sus víctimas son tanto musulmanas como cristianas. Su verdadero motor es el control y el terror, no la pureza religiosa. En el centro del país, la supuesta batalla religiosa es, en realidad, una lucha por tierras y agua cada vez más escasas. Pastores fulani, en su mayoría musulmanes, y agricultores cristianos compiten por sobrevivir en un entorno hostil. No hay ejércitos de la fe, sino comunidades que se enfrentan por recursos básicos. El noroeste muestra una violencia aún más indiferente. El crimen organizado secuestra niños, saquea aldeas y extorsiona familias sin mirar su religión. Para estas bandas, lo único que importa es el dinero y el poder. Reducir todo esto a una narrativa de cristianos perseguidos es ignorar una verdad incómoda. En Nigeria mueren personas de todas las creencias, y las líneas entre víctimas y perpetradores se desdibujan. Las alianzas cambian, la violencia es local, y sus raíces son profundas y enmarañadas. ¿Y por qué importa tanto la narrativa? Porque cuando Occidente compra relatos simplificados, las políticas que nacen, sanciones, presión diplomática o amenazas militares, se apoyan en una imagen falsa. Las consecuencias pueden ser irreversibles: más desconfianza, más inestabilidad, más dolor para Nigeria y sus vecinos. Convertir la violencia de Nigeria en un conflicto religioso no solo es falso, sino peligroso. Abre la puerta a intervenciones externas mal informadas que perpetúan la dependencia africana y frenan soluciones propias. Mientras Occidente mira a Nigeria con lentes distorsionadas, dentro de África se están gestando cambios mucho más profundos. Pero, ¿por qué el relato simplificado permanece tan fuerte en los titulares occidentales? La respuesta lleva directamente a la política estadounidense y a sus propias guerras de símbolos. Mientras algunos intentan reducir a Nigeria a un simple peón de intereses ajenos, en África está despertando una fuerza nueva y desafiante. Países como Nigeria ya no aceptan ser espectadores pasivos. Están reorientando prioridades, buscando autonomía real y rompiendo con la histórica dependencia de Occidente. Este cambio se traduce en hechos concretos. Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, es ejemplo de ello. Rechazaron narrativas impuestas, expulsaron tropas extranjeras y, junto a Mali y Níger, fundaron la Alianza de Estados del Sahel. Esta alianza, conocida como el AES, no es solo un pacto defensivo, sino una declaración audaz. Los africanos quieren ser los arquitectos de su futuro. La postura de las nuevas generaciones es aún más reveladora. Para ellas, la soberanía y la capacidad de hablar con voz propia no son sueños lejanos, sino derechos irrenunciables. Jóvenes líderes, activistas y ciudadanos han elevado el debate sobre la narrativa africana. Exigen respeto y rechazan que Occidente siga hablando por África. La consolidación de alianzas regionales como el AES marca un giro histórico. Por primera vez en décadas, los países africanos defienden sus intereses desde una posición de fuerza colectiva, ya no bajo la sombra de potencias externas. No se trata de rechazar toda cooperación, sino de exigir relaciones más justas y horizontales, donde la dignidad y la autodeterminación sean pilares centrales. El riesgo para Occidente no puede ignorarse. Si continúa imponiendo relatos simplificados o interviniendo sin escuchar, perderá influencia y, peor aún, alimentará una desconfianza profunda y un rechazo generalizado. La voz africana,
ya no retrocede ante la presión internacional. Al contrario, se fortalece con cada intento de silenciarla. Pero este renacimiento africano no está exento de retos internos. ¿Cómo lograr que la soberanía y la autonomía vayan de la mano con el respeto a los derechos humanos, la pluralidad y la construcción de estados realmente inclusivos y representativos? En este contexto, las amenazas externas no solo son peligrosas, sino que pueden encender fuegos difíciles de apagar. La narrativa de Trump, lejos de ser inocua, tiene consecuencias profundas para el continente y para el mundo. ¿Quieres comprender África? Apaga el noticiero y busca escuchar a quienes viven allí. El futuro africano no puede seguir siendo moldeado por intereses lejanos, ni por titulares hechos para manipular emociones en otros continentes. Cada vez que Occidente reduce los problemas africanos a simples armas electorales, destruye la complejidad y riqueza de realidades locales. Las voces africanas, especialmente las de los jóvenes, están forjando caminos de soberanía y alianzas que no encajan en el relato fácil de la persecución religiosa. Luchar contra la desinformación es urgente. Creer narrativas incompletas no solo genera políticas fallidas, puede causar daños irreparables. ¿Cuántas veces se han justificado sanciones y ataques devastadores con historias torcidas? Respetar la autonomía africana exige dejar de usar crisis ajenas como herramientas políticas. Es momento de escuchar antes de opinar, de apoyar en vez de imponer. La solidaridad real no nace de recetas prefabricadas, sino de la humildad de aprender de quienes conocen la situación desde dentro. Si seguimos ignorando las verdades locales, el ciclo de dependencia, intervención y sufrimiento no se romperá jamás. La reputación de las naciones africanas, su estabilidad y su derecho a decidir su futuro están en juego, junto con la credibilidad global de la información. La próxima vez que te topes con titulares alarmistas sobre Nigeria o cualquier país africano, pregúntate, ¿vas a aceptar la versión fácil o te atreverás a buscar la verdad en las voces que realmente importan? Pero, ¿de dónde surgen estas narrativas simplificadas y quién se beneficia de ellas? Para entenderlo, hay que mirar más allá de África y analizar los intereses que operan desde fuera. Nigeria no es un accesorio de campaña. Es un país real, con vidas, sueños y heridas. Sus voces merecen ser escuchadas, no reducidas ni usadas como herramienta política por intereses extranjeros. Si aceptamos relatos fabricados desde lejos, corremos el riesgo de repetir errores históricos que han traído sufrimiento y dependencia a África. No solo está en juego la dignidad de Nigeria, sino la de millones de africanos cuya voz queda silenciada por narrativas importadas. Cuando figuras como Donald Trump amenazan con intervención militar para ganar votos, manipulan emociones y distorsionan realidades complejas. Se invoca la religión y se borran los matices, con consecuencias potencialmente devastadoras para la estabilidad regional y la autonomía africana. Nigeria enfrenta muchas crisis: violencia, desigualdad, conflictos por el clima y la tierra. Hay víctimas cristianas, pero también musulmanas, indígenas, agricultores y maestros. Reducir todo a una supuesta guerra santa solo beneficia a intereses externos, no a la verdad ni a la justicia. Cada vez que aceptamos versiones simplificadas, perdemos la oportunidad de comprender y apoyar a los movimientos africanos auténticos. Hoy, esos movimientos están liderados por jóvenes y nuevas alianzas regionales que luchan por una soberanía real. Negarles protagonismo es perpetuar la dependencia y una narrativa colonialista. Por eso, antes de creer titulares alarmistas o discursos de campaña, pregúntate, ¿de quién es la voz que escuchas? ¿A quién beneficia esa versión de los hechos? Escucha también a nigerianos, periodistas, activistas, comunidades. Solo así romperemos el ciclo de manipulación y podremos construir una visión global más justa y responsable. Pero esta historia, lejos de estar limitada al presente, tiene antecedentes históricos claros en la política internacional. No es la primera vez que un país poderoso utiliza el dolor ajeno y la narrativa de la defensa moral para legitimar intervenciones o ganar apoyo interno.
Por ejemplo, basta recordar la invasión estadounidense a Irak en el año 2003. En ese entonces, se usó el argumento de la existencia de armas de destrucción masiva y la supuesta defensa de la libertad para justificar una guerra que dejó millones de víctimas directas e indirectas y sumió a la región en décadas de inestabilidad. El patrón se repite: simplificar realidades, apelar a las emociones y borrar matices. Una y otra vez, los medios de comunicación reproducen sin cuestionar los discursos oficiales, mientras los intereses geopolíticos y económicos se ocultan tras cortinas de humo moral. En el caso de Nigeria, la simplificación borra siglos de convivencia y conflicto, de comercio y mestizaje entre grupos étnicos y religiosos. El país, con más de 200 millones de habitantes y cientos de lenguas, es un mosaico social y cultural imposible de reducir a un solo relato de víctimas y victimarios. Un ejemplo concreto. En la ciudad de Jos, en el centro de Nigeria, los enfrentamientos entre comunidades han sido explicados por analistas locales como luchas por acceso a la tierra y representación política. Sin embargo, en medios internacionales, estos conflictos se presentan casi siempre como choques entre cristianos perseguidos y musulmanes agresores. Lo mismo ocurre en el delta del Níger, donde la explotación petrolera ha causado desplazamientos masivos y violencia. Allí, la religión importa menos que el control de los recursos y la corrupción política. Así, nos encontramos con una realidad en la que las etiquetas importadas simplifican y deforman las causas reales del sufrimiento. ¿Quiénes se benefician de esto? No solo los políticos en campaña, también organizaciones religiosas que aumentan sus donaciones y visibilidad cada vez que se difunde la imagen de cristianos perseguidos. Empresas de defensa que ven en África un nuevo mercado para la venta de armas y tecnología militar. Y, por supuesto, gobiernos que buscan justificar su influencia sobre países ricos en materias primas y con posiciones estratégicas en el tablero global. No olvidemos que Estados Unidos ha mantenido, desde hace décadas, una presencia militar creciente en África, con bases y acuerdos en países como Djibouti, Níger y Senegal. Cada nueva crisis es una oportunidad para reforzar esa presencia, siempre bajo el discurso de la protección o la lucha contra el terrorismo. En la práctica, esto supone un freno al desarrollo autónomo y al fortalecimiento de los estados africanos. La intervención recurrente impide que las soluciones surjan desde dentro y perpetúa la imagen de África como territorio a ser salvado. Pero la realidad africana también está cambiando desde abajo. Ejemplo de ello es el movimiento feminista nigeriano, que ha logrado poner en la agenda nacional la lucha contra la violencia de género y el acceso a la educación para niñas. O los colectivos de jóvenes emprendedores tecnológicos que están transformando ciudades como Lagos en polos de innovación. Estos movimientos no aparecen en los titulares de la prensa internacional, porque desafían el relato de victimismo y dependencia. Son ejemplos concretos de cómo la sociedad civil africana construye soluciones propias y exige respeto por su dignidad y autonomía. ¿Qué podemos hacer desde fuera para no contribuir a la desinformación y al ciclo de dependencia? Aquí algunos pasos prácticos. 1. Informarse a través de fuentes locales. Sigamos medios africanos, periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno. 2. Cuestionar los relatos simplificados. Ante titulares alarmistas, preguntemos cuáles son las causas estructurales y quiénes son los protagonistas reales de los conflictos. 3. Apoyar iniciativas de cooperación horizontal que respeten la autonomía y las prioridades definidas por las propias comunidades africanas. Esto implica rechazar proyectos impuestos desde fuera y apostar por el diálogo y la escucha activa. 4. Exigir responsabilidad a nuestros representantes políticos y medios de comunicación. No aceptemos que la política exterior se base en prejuicios o intereses ocultos, sino en el respeto a la verdad y a los derechos humanos. 5. Reconocer y celebrar la diversidad africana, su creatividad, su resiliencia y su capacidad de transformación. No hay una sola África, ni un solo relato.
Hay millones de historias que merecen ser contadas desde dentro, no desde la distancia. La historia reciente de Nigeria demuestra que los desafíos son inmensos, pero también lo son las potencialidades. Pese a los conflictos, el país ha dado ejemplo de convivencia interreligiosa en comunidades donde mezquitas y templos comparten calles y festividades. Hay líderes religiosos que han arriesgado sus vidas para mediar en situaciones de tensión y evitar baños de sangre. Existen también experiencias de justicia restaurativa, donde víctimas y victimarios se han sentado a dialogar para sanar heridas y reconstruir el tejido social. Estos procesos, aunque poco visibilizados, son semillas de esperanza frente a la narrativa de odio y división. Otra lección. Ningún país debería ser reducido a un escenario de campaña política ajena. Tal como ocurrió en Ruanda en los años 90, cuando la inacción y la manipulación internacional contribuyeron al genocidio, hoy tenemos la responsabilidad de aprender de esos errores y evitar que la historia se repita. La memoria de tragedias pasadas debe impulsarnos a actuar con humildad y rigor, no con arrogancia y simplismo. En definitiva, la amenaza de Trump contra Nigeria es un síntoma de una enfermedad global. La facilidad con que las sociedades aceptan relatos cómodos y dejan de pensar por sí mismas. Pero también es una oportunidad para despertar conciencia, exigir responsabilidad y acompañar a África en su camino hacia la autodeterminación plena. La próxima vez que escuches a un político hablar de salvar a otro país, pregúntate, ¿a quién está salvando realmente? ¿Y a costa de qué verdades y de cuántas vidas? Solo una ciudadanía informada y crítica puede romper el ciclo de manipulación. Y solo escuchando las voces silenciadas, podremos construir un mundo más justo, donde la solidaridad no sea excusa para la dominación, sino puente hacia la dignidad compartida. Así, la pregunta con la que iniciamos cobra nuevo sentido. ¿Y si la verdadera amenaza no es Nigeria ni Trump, sino nuestra propia incapacidad de ver más allá de los titulares? La respuesta está en tus manos. Atrévete a mirar más allá, a preguntar, a escuchar. El futuro de millones